Bienvenidos estudiantes a la ficha correspondiente a la semana 5, día 3, para el primer grado de secundaria, cuyo título es Evidenciamos progresiones aritméticas en la repartición de frutas. Para ello vamos a responder, ¿qué es una progresión aritmética? Es una sucesión donde cada término se obtiene sumando un número al término que le precede. Este término se denomina diferencia y se denota por la letra D o R. Aquí tenemos el término 1, al cual vamos a agregarle, vamos a sumarle una razón. Al término 2, de igual manera, le vamos a sumar una razón. Nos va a dar el término 3 y al término 3 una razón y nos va a dar el término 4 y así sucesivamente. Donde tenemos que el A1 es el primer término de la progresión, R o D es la razón, que es una constante, siempre tiene el mismo valor. N es la cantidad de términos de la progresión. Y por último, AN es un término cualquiera o el término enésimo de la progresión aritmética. ¿Cómo hemos hallado el término 2? El término 2 lo hemos hallado sumando el término 1 más la razón. Y el término 3 hemos sumado el término 2 más la razón. Y el término 4, el término 3 más la razón y así sucesivamente. ¿Pero qué es la razón o diferencia? La razón o diferencia se obtiene restando dos términos consecutivos. Ojo, consecutivos. A2 menos A1. Veamos los ejemplos. En el primer ejemplo tenemos la progresión aritmética 7, 11, 15 y 19. Vamos a tomar dos términos consecutivos. A ver, en este caso 7 y 11. Pero vamos a restar siempre derecha menos izquierda. 11 menos 7 nos da 4. Profesora, ¿solamente puedo tomar estos dos números? No, cualquiera, pero tienen que ser consecutivos. Veamos entonces aquí. 15 y 11. 15 menos 11. Recuerda siempre derecha menos izquierda. De igual modo me da 4. O tomando otros dos números consecutivos. 19 y 15. Derecha menos izquierda. 19 menos 15 nos da 4. Entonces, tomando cualquier pareja de dos números consecutivos siempre nos va a dar la misma razón. En el ejemplo B, la progresión aritmética menos 3, menos 1, 1 y 3. Vamos a tomar dos números consecutivos, en este caso menos 3 y menos 1. Pero recordando siempre que la resta se realiza derecha menos izquierda. Entonces sería menos 1 menos menos 3. Aquí tenemos dos signos, nos dan positivo, menos 1 más 3 nos da 2. ¿Qué otra cosa debemos de saber? Que hay progresiones crecientes y decrecientes. Son crecientes cuando la progresión va aumentando, ¿no? 2, 4, 6, 8. Y por lo tanto la razón o diferencia siempre será positiva. O en la progresión que va, es decreciente, ¿no? 3, 5, 7, 3, 1. Y acá hay una resta, ¿no? 7 menos 2, 5. 5 menos 2, 3. Por lo tanto, es decreciente y también la razón o diferencia es negativa. ¿Qué demás debemos de conocer acerca del término general? ¿Qué se cumple el término general en una progresión aritmética? Que tenemos que el término general, que es AN, es igual al primer término más la cantidad de términos menos 1 por la razón o diferencia. Y generalmente se sustituye el primer término, la razón o diferencia y la cantidad de términos. Veamos los siguientes ejemplos. Acá me piden hallar el término A10 y A100 en la progresión. Tenemos la progresión 3, 5, 7, 9 y 11. Y vamos a identificar acá en primer lugar. ¿Quién aparece primerito? El 3. Ese 3 es el A1 de la progresión. La diferencia, ¿de cuánto aumenta en este caso? De 2 en 2. Entonces la diferencia es 2. 5 menos 3 es 2. Entonces reemplazamos. El término general es el AN es igual al primer término. En este caso es 3 más n menos 1 por la razón de diferencia, que en este caso es 2. Reemplazamos en la formulita el A10. El término 10 es igual al primer término más n menos 1. Acá tenemos que n menos 1. Acá tenemos que el n es 10. 10 menos 1, 9 por 2, 18 más 3, 21. Para hallar el término número 100 es igual al primer término, que es el 3, más n menos 1. N en este caso son 100 términos. Menos 1, 99 por 2, 198 más 3, 201. Entonces de esa manera hemos
hemos obtenido el término 10 y el término 100. En el siguiente ejemplo nos pide hallar el término general de la progresión aritmética, pero solo nos pide hallar el término general, no nos piden hallar el A50, el A30, el A200, el A500, simplemente el término general. En todo caso, ¿qué hacemos en esta situación? No vamos a reemplazar el valor de n. Tenemos que el primer término es el 6 y la diferencia es de ¿cuánto? De 8. ¿Por qué? Porque 14 menos 6 me da 8. Reemplazamos en la fórmula general. El término general es igual al primer término más n menos 1. Como no conozco n, porque puede ser n cualquier número, entonces lo dejamos ahí por la diferencia. La diferencia es 8. Multiplicamos 8 por n, me da 8n, y 8 por menos 1, menos 8. Reducimos la expresión, 8n, y 6 menos 8 es menos 2. En este caso, tenemos que el término general ya no es un número, sino está en función de la constante n. Perdón, no de la constante n, está en función de n. N puede tomar el valor de 1, de 2, de 3, dependiendo de la situación. También se le llama ley de formación. O en el siguiente caso, en el último ejemplo, que nos dan una progresión aritmética y nos piden el término del lugar 9. En este caso, como nos piden el término del lugar 9 y 9 es una cantidad pequeña, lo que podemos hacer es colocar los valores de los términos hasta 9 y simplemente en este caso sumar, ¿no? Como podemos ver acá, el primer término es 3 y la razón o diferencia es 7 menos 3 es 4. Entonces empezamos a sumar más 4, más 4, más 4, más 4, más 4 y de esa manera también podemos obtener el término 9 simplemente sumando la razón. ¿Qué también debemos de conocer acerca de la suma de los n primeros términos de una progresión? Y nuestra fórmula nos dice que es igual a la suma del primer término más el último término por la cantidad de términos sobre 2. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos la progresión, en esta progresión cuyo primer término es 2. Si contamos son 6 términos. Y también podemos ver que los términos extremos, 2 y 12, nos dan 14. Otros, los equidistantes, ¿no? 4 más 10 nos da 14 y 6 más 8 también nos dan 14. Suman igual. Entonces sumamos el primer término, que es 2 más 12, me da 14. Entre 2, 7. Por la cantidad de términos, en este caso son 6, me da 42. Observemos aquí otro ejemplo. Nos pide calcular la suma de los 5 primeros términos de la progresión, y la progresión es 8, 3, menos 2 y menos 7. Podemos darnos cuenta que es una progresión aritmética decreciente, cuyo primer término es 8, cantidad de términos nos dice 5, la suma de 5, entonces por lo tanto es n5, y cuya diferencia es, recordemos siempre, dos números consecutivos, seguiditos, sería 3 menos 8. Recuerden siempre que es derecha menos izquierda. 3 menos 8 es menos 5, la diferencia es negativa. En este caso, para resolver esta suma, tenemos que hacerlo en dos pasos. En primer lugar, no conocemos el último término. Para ello vamos allá el último término, que es el A5. Reemplazamos en la fórmula del término general, que es A1, que es 8, más n menos 1, que es 5 menos 1, 4, por la diferencia que es menos 5, sería menos 20, más 8, menos 12. Ya conocemos el último término, que es el término 5, que vale menos 12. En el siguiente paso vamos a reemplazar. El primer término es 8, el último término es menos 12, la cantidad de términos es 5 sobre 2. 8 menos 12, menos 4 por 5, menos 20 entre 2, menos 10. Este problema se ha resuelto en dos pasos. Hay problemas que hay que resolverlos en dos pasos. Bien, ahora sí pasamos a nuestra ficha, la ficha número 10, que es la de repartimos frutas. Nos dice, Diego abrió un negocio de venta de frutas. El primer día repartió 12 cajas. El segundo día 18 cajas, el tercer día 24 cajas y así sucesivamente hasta el último día del mes de abril. Nos plantean dos preguntas. Nos dice, ¿cuántas cajas de fruta repartió el 12 de abril y el último día del mes? Acá hay dos preguntas. Y en la pregunta 2 nos dice, escribe la expresión matemática correspondiente a la entrega de cajas por día y determina la cantidad de cajas que se entregará el 20 de mayo.
También nos dan dos preguntas. Estas dos preguntas las vamos a resolver eh, respondiendo a las preguntas de la ficha. Empezamos. En la primera fase tenemos la comprensión del problema y nos dice qué datos presenta la situación significativa. El primer término, que sería 12, siguiente término 2, 18 y 24, ¿no? Y podemos observar aquí la razón, que es de 6. ¿Cuántas cajas repartió el quinto día? Como ya conocemos hasta el día 3, sumamos más 6 para el día 4 y más 6 para el día 5, por lo tanto será 36 cajas. 3. ¿Qué nos pide allá la siguiente? Las preguntas de la situación significativa nos piden 4 preguntas. ¿Cuántas cajas repartió el día 12, el día 30, la expresión matemática para cualquier día y determinar la cantidad de cajas para el día 20 de mayo? ¿Cuál sería la estrategia? En primer lugar vamos a calcular la diferencia. Vamos a completar la tabla de datos que se van a relacionar el día con la cantidad de cajas. Vamos a identificar el primer término, el último término, que es el día 30 de abril, que sería el término 30. La cantidad de cajas que se repartió el segundo y tercer día a partir de las cajas que se repartió el primer día. Vamos allá del término general o la ley de formación y vamos a calcular la cantidad de cajas para otros días, ¿no? Como el día 12 y el día 30. Vamos a aplicar la estrategia. En la primera pregunta donde dice complete la tabla y a partir de la tabla responde la primera pregunta de la situación significativa. Tenemos la tabla día, en la parte de arriba, día 1, día 2, día 3 y así sucesivamente es el día 30. Y en la parte de abajo las cajas. El problema nos dice que el día 1 ha repartido 12 cajas, el día 2 18 cajas, el día 3 24 cajas. Hasta aquí nos da. Y nosotros hemos podido ver que hay una relación, hay una razón. Va creciendo de 6 en 6. Ese 6 vendría a ser la razón. De esa manera completamos toda la tabla y nos damos cuenta que el día 12 ha repartido 78 cajas y el día 30 186 cajas. Solo que aquí hemos debido de hacer 30 cuadritos para los 30 días. La pregunta 3. ¿Cuál es la razón de la progresión generada por la cantidad de cajas repartidas por día? Nosotros ya lo hallamos, ¿no? La razón sería 6. ¿Cómo hallamos 6? Dos números consecutivos. 18 menos 12, 6. Dos números consecutivos. Derecha menos izquierda, 6. Entonces tenemos que la razón viene a ser 6. 4. Expresa la cantidad de cajas que repartió el primer día. El primer día es el A1, por lo tanto sería 12. 5. Expresa la cantidad de cajas que repartió el segundo día en función de la cantidad de cajas del primer día y de la razón. Sabes que el primer día es 12, la razón es 6, y el día 12 es el primer día más la razón, sería 12 más 6, 18. Pregunta 6. Expresa la cantidad de cajas que repartió el tercer día en función de la cantidad de cajas que repartió el primer día y la razón. Recordando, el primer día es 12 y la razón es 6, el tercer día es igual al día 2 más la razón. Pero el día 2 es igual al día 1 más la razón. Entonces sería el día 1, 12 más 6, sería 24. ¿Cómo podemos saber aquí o corroborar con la tabla? Que es 24. 7. Calcula la cantidad de cajas que repartió el día 12 y el día 30 respectivamente. En este caso ya vamos a aplicar ya la fórmula del término general. Y recordando, el primer término es 12, la razón es 6 y a sub n viene a ser la cantidad que vamos a calcular. Muy bien, para el día 12 tenemos a sub 12 es igual al primer día, que es 12 más cantidad de términos, n menos 1 por la razón. N viene a ser 12 porque es el día 12. 12 menos 1, 11 por 6, 66 más 12, 78. Para el día 30 sería el A30. El A30 es igual al primer día, que es 12 más n menos 1. El día 30 es n30, por lo tanto sería 30 menos 1, 29. 29 por 6, 174, más 12, 186. Por lo tanto, se repartió el día 12 y el día 30, la cantidad de cajas que se repartió el día 12 y el día 30 fue de 78 y 186 respectivamente. Pregunta 8. La pregunta 8 me dice, expresa la cantidad de cajas que se repartió el día n, considerando la razón y la cantidad de cajas que repartió el primer día.
En esta situación vamos a recordar que los datos el primer día es 12 y la razón es 6. Para n es para cualquier día. En este caso n no se reemplaza. Tenemos aquí la fórmula general y empezamos a sustituir. El primer día es 12. Como n no sabemos, porque es para cualquier día, lo dejamos. Y la razón viene a ser 6. Multiplicamos 6 por n, 6n y 6 por menos 1 menos 6. Reducimos la expresión, tenemos que 6n más 6, porque 12 menos 6 es 6. Esa sería la ley de formación para cualquier día. Y n siempre va a empezar por el número 1, porque es para el día 1, en ese caso para el día 2 y así sucesivamente. Entonces la ley de formación es 6n más n. Vamos a reflexionar sobre lo que hemos aprendido. Dice, ¿podría usar otro procedimiento para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa? La pregunta 1 dice, ¿cuántas cajas de fruta repartió el día 12 y el último día del mes? Recordemos que en la respuesta pasada nosotros lo hicimos con la tabla, completamos la tabla. Pero otra forma de poder resolver podría ser utilizando la fórmula del término enésimo o término general, que es el AN es igual al primer término más n menos 1 por la razón. Reemplazamos acá para el día 12, tenemos primer día, el primer día 12, 12 menos 1 por 6 me da 66 más 12, 78. Y para el A30, el primer día es más n menos 1, 30 menos 1, 29 por 6, 174 más 12, 186. Entonces, otra manera de poder resolver sería aplicando la fórmula del término general o término enésimo. 2, dice, comprueba cuántas cajas repartirá Diego el 20 de mayo. Para ello debemos de analizar cuántos días han pasado desde el día 20 de mayo. Entonces, hasta el 30 de abril son 30 días, por lo tanto tenemos a 30. Y del 1 al 20 de mayo son 20 días, por lo tanto 20 más 30 son 50 días de entregas de frutas. Por lo tanto nos está pidiendo el término 50, el A50. El primer método sería utilizar la fórmula general. Reemplazamos A50 es igual a 12 más 50 menos 1, 49 por 6, 294 más 12, 306. El otro método sería utilizar la ley de formación que hemos hallado para esta progresión, que al recordar sería el término, la ley de formación sería AN más 6. Reemplazamos el término 50 es igual a 6 por 50 más 6 nos da 306. Por cualquier método nos hemos dado cuenta que nos sale la misma respuesta. Que para el día 20 de mayo se va a entregar 306 cajas de frutas. Muy bien, apreciados estudiantes, de esa manera hemos terminado la ficha correspondiente al día 3. Y para seguir aprendiendo, para que puedan afianzar sus aprendizajes matemáticos, van a desarrollar, resolvamos problemas del día 4, donde van a encontrar situaciones similares que deben resolver. Gracias.